A continuación, les animamos a mantenerse conectados. Tenemos dos importantes temas. Vamos a hablar sobre la esteatosis hepática metabólica. Para esto tenemos el gusto de tener a nuestra querida doctora Amparo Amoroso. Ella es médica endocrinóloga y docente en Río Hospital y Torre San Juan en Riobamba, y nos hablará sobre la enfermedad hepática metabólica y obesidad, un problema global en el diagnóstico, manejo y tratamiento. Adelante y bienvenida, Amparito. Sí, muy buenas noches con todos y felicitando a la directiva por todos estos eventos que ustedes los hacen de manera permanente. El tema que yo escogí el día de hoy es enfermedad de hígado graso no alcohólico y obesidad, un problema global para el diagnóstico, manejo y tratamiento. ¿Y por qué lo escogí ese tema y quise compartir? Porque es un tema que no se habla mucho en los cursos y congresos, por un lado, y por otro lado es una que tiene una relación muy importante con diabetes en el 55% y las comorbilidades que conlleva eso. Y también como la genética en los últimos años está tomando un gran auge, nos va a ayudar en el diagnóstico y tratamiento de manera correcta. La epidemia global, se ha visto que la obesidad en los últimos años ha aumentado de manera muy acelerada. Es así que el 99% de sobrepeso y obesidad en Estados Unidos lo tienen, y a nivel mundial es el 82%. El costo anual de salud en Estados Unidos fue de 168 billones y la obesidad abdominal con el perímetro de cintura y la relación cintura-cadera están asociados con complicaciones metabólicas. Esta enfermedad hepática se incrementa con obesidad, está causado por exceso de grasa que conlleva a cirrosis o carcinoma hepatocelular. La prevalencia global de esta enfermedad es del 26.4 al 30%, y la prevalencia de esteatosis hepática es de 1.5 a 6.4. Hay una prevalencia mayor en hispánicos y que se va apareciendo de manera paulatina en asiáticos, europeos y africanos. Es la primera causa de enfermedad hepática en el mundo. Hay un pobre entendimiento de su etiología y no hay efectividad en el tratamiento médico. ¿Cuáles son los factores para el desarrollo de esteatosis hepática? A la cabeza, obesidad, una dieta hipercalórica, el consumo de fructosa y también una serie de factores bioquímicos que sucede en tejidos adiposos, en el intestino, el músculo e hígado, y la genética, que está tomando un rol importante en los últimos años. Vemos que el hígado en los obesos, más o menos el 25% puede llegar a esteatosis hasta convertirse en cirrosis en un 20%. De este grupo de esteatosis y daño hepatocelular y esteatosis simple puede haber una reversión, mientras que cuando llega a fibrosis y cirrosis y riesgo de hepatocarcinoma es irreversible, y en este caso su tratamiento ya es el trasplante hepático. Sabemos que el diagnóstico histopatológico nos indica, es un indicador de daño hepático, mientras que uno de fibrosis nos indica pronóstico. ¿Cuál es el riesgo de estratificación de la enfermedad hepática no alcohólica? Es clínico y también la predisposición genética. Dentro de lo clínico se ha estratificado en 3 categorías: en baja, en media y alta. Dentro de esto vemos que el índice de masa corporal, la edad, trastornos metabólicos y la estimación de fibrosis no invasiva mediante varios scores y el FibroScan son los parámetros que nos ayudan. Vemos que la estimación de fibrosis va aumentando mientras más grave es su problema. De igual manera, el FibroScan también aumenta. En el riesgo, de alto riesgo,
se añade ya un trastorno de tipo hematológico como son las plaquetas menores de 150,000. Tanto en el riesgo intermedio cuanto en el riesgo alto, se considera la biopsia hepática, que es el gold estándar para definir si tiene o no tiene cirrosis o el trastorno que sea. Pero también se ha visto que como trastorno confirmatorio, un test que se utiliza mucho es la resonancia magnética por elastografía. Esto es lo que están utilizando primero antes de hacer la biopsia hepática, debido a los costos que esto implica, debido a lo invasivo que es y a los riesgos que implica. El otro punto es la predisposición genética. Esto es un riesgo. Hay un score de riesgo poligénico que se utiliza ya cuando clínicamente tenemos un riesgo intermedio o un riesgo alto, y si es que el riesgo, el score de riesgo poligénico es alto, estos pacientes se pueden clasificar, ya sea pueden ser a cirrosis o un hepatocarcinoma. Mientras más alto es, el riesgo es mucho mayor. La distribución de grasa y la enfermedad es muy diferente en cada uno de los pacientes, que también lleva a diferentes consecuencias metabólicas. Y la autora habla de la medicina de precisión. La autora Elizabeth Spoliotis dice: no todos los obesos desarrollan complicaciones. Diferentes personas obtienen diferentes complicaciones. Tratar a todos por igual es inefectivo por su alto costo, y definir la causa de obesidad y complicaciones para mejorar el diagnóstico, cuidado y reducir los costos. ¿Cuál es la utilidad de la genética en la población? Sabemos que la mayoría de pacientes y los rasgos genéticos pueden ser muy complejos, y a esto de la genética también se añade la parte ambiental, ya sea su nutrición, ya sea el ambiente uterino, ya sea y etcétera, hay una serie de factores que conllevan la enfermedad. Se ha visto que la hereditabilidad en obesidad es del 40 al 60%, mientras que en la enfermedad hepática es del 26 al 35%. Entonces, ¿cuál es la utilidad? De acuerdo a la autora, que las variantes genéticas casualmente influyen en rasgos humanos. Es importante entender la biología de los rasgos, definir el riesgo de la enfermedad personal y el desarrollo de medidas terapéuticas. Han hecho una serie de estudios genéticos. Hay el estudio de asociación del genoma completo, el GWAS. Han encontrado siete genomas los últimos 10 años, pero 3 son los más importantes a nivel hepático. También hacen estudio con las variantes genéticas con el índice de masa corporal. La prevalencia en la población también ha ayudado a la genética, la insulinoresistencia, también los transaminasas. Entonces, la genética humana puede ayudar con el diagnóstico de la enfermedad común y el tratamiento. ¿Qué es lo que hace esto? Es identificar los subtipos de enfermedad, ver las variables ambientales para modificar o reducir el riesgo de enfermedad genética, tener objetivos para una intervención terapéutica, tener un informe de la medicina de precisión y en un futuro un análisis de la población que sea mucho mayor que el gold estándar. Y ver en el futuro también venir ya cómo funciona y cómo es mecánicamente todo el tipo de enfermedades. El tratamiento también se da de acuerdo al tipo de riesgo, ya sea bajo, intermedio o alto. Y hay que recordar que cuando tenemos un riesgo intermedio y de alto riesgo, aparte del equipo multidisciplinario que ya conocemos, también se le debe añadir al hepatólogo. El denominador común en los 3 riesgos son la intervención en el estilo de vida,
la pérdida de peso y la reducción del riesgo cardiovascular. Y todos tenemos que actuar. Recordando que cuando tenemos un alto riesgo, mientras más se baja el porcentaje de grasa, es mucho mejor. E incluso aquí ya recomiendan programas de antiobesidad y la cirugía bariátrica. En los pacientes que tienen diabetes, se da los riesgos de alto riesgo. La zona y los GLP-1. La farmacoterapia en la enfermedad hepática no alcohólica en bajo riesgo no está recomendada. En riesgos intermedios y riesgos altos sí lo recomiendan siempre y cuando sean medicamentos que ayuden a la inflamación, que ayuden a la fibrosis y a la esteatosis. Una de las cosas que me llamó la atención, que uno de los autores que hizo un highlight, hace mención a la dieta mediterránea, es la que más lo utilizan justamente para bajar. Mientras más porcentaje de grasa baja, mucho mejor en los estadios de riesgo intermedio y de riesgo alto. Hay estudios que están haciendo de medicamentos que los están utilizando, los SGLT2, la semaglutida y otros. ¿Qué concluye la autora de este artículo? Que la disminución de más del 30% de la grasa en la resonancia magnética se asocia a una mejora histológica. Existe una predisposición genética en la acumulación de grasa que predispone a cirrosis y carcinoma. El score de riesgo poligénico puede mejorar el riesgo de estratificación de cirrosis y carcinoma durante el dismetabolismo. Actualmente no hay droga que provea eficacia en el tratamiento de la enfermedad hepática no alcohólica, solamente la pérdida de peso. La droga ideal debe mejorar la esteatosis, la inflamación hepática y la fibrosis, que podría aminorar el metabolismo, la insulina resistencia y la obesidad. Agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Amparito, por su brillante exposición y por resumirnos tan importante información en la que todos